Me habéis pedido que hable de la superinflación y por qué invertir en una cartera de bonos indexada no necesariamente implica que vas a batir dicha inflación, o mejor dicho, que la rentabilidad de dicha cartera de bonos va a estar necesariamente ligada a la inflación. Y en primer lugar, os recomendaría que vierais mi anterior vídeo, donde explico un poco las diferencias y correlaciones entre los bonos ligados a la inflación, los bonos gubernamentales o deudas de gobiernos y los bonos empresariales o básicamente lo que solríamos llamar como bonos corporativos, la deuda empresarial, la deuda de una empresa. Pero bueno, no es imprescindible que hayáis visto dicho vídeo para entender el siguiente. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda, dejármela en los comentarios y yo pues no tengo problema en hacer vídeos al respecto si considero que el tema es lo bastante interesante como para cubrir a buena parte de mi audiencia. Entonces, ¿por qué los bonos no necesariamente te protegen contra la inflación? Bueno, esto tiene que ver con vídeos que publiqué hace muchos años con respecto a los países con una elevada inflación, donde decía que, por supuesto, invertir en una cartera de fondos indexados no necesariamente o probablemente no va a darte una rentabilidad en promedio, según los datos históricos, que supere la inflación de tu país y que además te dé una rentabilidad atractiva. En muchos casos, de hecho, puede ser que la rentabilidad sea inferior a la de tu país, si nos vamos, por ejemplo, a ejemplos como Venezuela. Entonces, al menos en las épocas en las que estoy publicando este vídeo, ¿por qué sucede esto? Bueno, sí que es cierto que existen bonos ligados a la inflación. Lo que pasa es que generalmente, cuando una persona adquiere dichos bonos, va a estar adquiriendo esos bonos en relación a una inflación normal a una inflación normal en una sociedad desarrollada, en el mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, etcétera, etcétera. No hablaríamos de economías del segundo o del tercer mundo que tienen una inflación más elevada y generalmente solamente este tipo de economías tienen una inflación elevada. Los países del primer mundo no suelen tener dicha inflación salvo que estén viendo un crecimiento económico muy grande y se estén poniendo a la par con países del primer mundo que tienen un mayor coste de vida, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, la diferencia si nos vamos, por ejemplo, a comparar España poniéndose al nivel de Suiza, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, eso por un lado. Y ese es el motivo principal por el cual los bonos no tienen necesariamente una correlación con la inflación, porque depende del nivel de inflación que tenga tu país en ese momento. Si tu país tiene una inflación muy elevada, pues lógicamente la rentabilidad va a ser menor, pero sí que es cierto que es muy raro, ¿vale?, que países del primer mundo experimenten este tipo de cambios. Es muy raro que España se vaya a poner a la par con sueldos mínimos con Suiza. Yo lo veo personalmente impensable, ¿vale? Para empezar, porque una de las cosas, no sé si es Suiza o Suecia, a lo mejor estoy metiendo aquí un error garrafal, pero para empezar, porque dicho país, sea cual de los dos sea, no tiene un sueldo mínimo interprofesional, eso para empezar, ¿vale? Lo cual podríamos discutir si es algo positivo o negativo, pero en dicho país, combinado con otro tipo de políticas, ha propiciado una subida significativa de los sueldos mínimos, ¿vale? Recordemos que los sueldos privados compiten con los sueldos públicos hasta cierto punto. Pero bueno, estos son temas para otro vídeo. Lo que sí que hay que comentar es que en un país desarrollado con una inflación normal del 1 al 3%, sí que podríamos considerar que se está batiendo la inflación. Pero también hay que considerar otro tipo de cosas. Los otros tipos de bonos que consideramos atractivos, la deuda gubernamental y la deuda corporativa o empresarial, suelen tener una rentabilidad superior a estos bonos ligados a la inflación en países desarrollados. Por lo tanto, si bien no hay una correlación directa, al menos según los datos históricos, entre la inflación y los bonos en general que una persona suele tener en su cartera de fondos indexados, ¿vale?, salvando por supuesto los bonos ligados a la inflación, la rentabilidad de dichos bonos suele ser mayor a la de dicha inflación, ¿vale? Así de simple, simplemente porque la deuda empresarial suele rendir más que la renta gubernamental y la renta gubernamental suele rendir más que la renta ligada a la inflación, ¿vale? Pero, por supuesto, si en España de repente siguiéramos el ejemplo de Venezuela
y tuviéramos una inflación exacerbada durante X periodo de tiempo, pues sí, seguramente, lógicamente, los bonos tendrían una rentabilidad menor a la inflación. Pero adivina qué, un portfolio de acciones global también tendría una inflación ligada, también tendría una rentabilidad menor a la inflación. Y si te pones a lo loco, ¿vale? La rentabilidad del Bitcoin en los últimos años, según el porcentaje que tuviera España en dicho caso con la inflación, también sería menor a dicha inflación. Por supuesto que sí. Pero porque salvo que estés invirtiendo en un asset, en un activo directamente correlacionado con la inflación de España, ¿vale? Y exclusivamente el dicho activo, por supuesto que si la inflación es exorbitada del 10.000%, tu rentabilidad, indistintamente del activo que tengas, va a ser menor a la inflación. Pero, yéndonos a ejemplos más realistas, en una inflación del 6-7% de inflación, como se puede ver o se ha podido ver en algunos casos en países de Latinoamérica, pues lógicamente la rentabilidad va a ser casi pareja a la rentabilidad histórica de una cartera de 80% acciones. Por lo tanto, te vas a quedar igual en dicho caso, pero invirtiendo en una cartera de bonos con una rentabilidad del 2-5% anual, tu rentabilidad va a ser menor. La pregunta que tienes que hacer tú es, ¿tú consideras seriamente que España en los próximos países va a experimentar una inflación superior al 3% actual? Considerando la recesión que hemos vivido y considerando la trayectoria de la inflación de España, que incluso en los periodos de mayores subidas espectaculares, cuando lo ponderas con el resto de años, la inflación sigue siendo menor al 3% anual. Eso es todo por este vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.